Muy buenos días. Nosotros somos el equipo 3, conformado por mis compañeras Yareto Chinayil, Fernanda Solón Samarripa, Daniel Ramírez Solán y su servidora Sofía Asunción Xolpuc. Les vamos a estar hablando acerca de los instrumentos de evaluaciones. Todo docente necesita conocer el nivel de aprendizaje en el que se encuentran sus estudiantes. Esto para poder saber si se están cumpliendo realmente o no los objetivos educativos. Para ello, los maestros deben aplicar instrumentos de evaluación que les ayudarán a reunir esta información. En resumen, los instrumentos de evaluación son instrumentos pedagógicos empleados para medir tanto habilidades como competencias que los estudiantes han alcanzado durante el curso. Además, les permite detectar hasta qué punto el docente ha conseguido lograr sus objetivos en clase y así poder mejorar el proceso educativo. Es por ello que en la siguiente presentación explicaremos algunos de los instrumentos de evaluación más conocidos. Los cuestionarios son un tipo de instrumentos de evaluación que se utilizan para obtener información rápida y objetiva sobre los conocimientos de los estudiantes. Estos suelen ser muy flexibles y se pueden emplear tanto para la evaluación diagnóstica como para la evaluación formativa, así como para la evaluación sumativa o evaluación final. Algunos de los más conocidos son el cuestionario de opción múltiple. Por ejemplo, en la pregunta, ¿es un tipo de animal? Y nos dan las respuestas. A, perro, B, tortuga, C, serpiente, en donde el estudiante debe escoger la respuesta correcta. Otro tipo de cuestionario es el cuestionario de verdadero y falso. Por ejemplo, en la pregunta, ¿los leones son animales ovíparos? ¿Cierto o falso? El estudiante debe escoger la respuesta correcta. También existen los cuestionarios de respuestas cortas. Por ejemplo, en la pregunta, ¿la Revolución Mexicana inició en el año? Y el estudiante solamente debe completar con una respuesta corta. Y por último tenemos los cuestionarios de preguntas abiertas, en donde el estudiante debe explayar más y hacer una explicación un poco más detallada. Por ejemplo, en la pregunta, explica por qué se dio el movimiento de independencia. Las escalas de apreciación, o también conocidas como escalas de medición o escalas de estimación, son un instrumento de evaluación muy parecido a las listas de cotejo. Sin embargo, mientras las listas de cotejo se limitan solamente a ofrecer información de si está o no está presente el aprendizaje o destreza que se quiere evaluar, en las escalas de estimación se incorporan más de 2 variables, aportando así un mayor grado de precisión. Por lo tanto, las escalas de medición, como su nombre lo indica, permiten estimar el grado en el que se ha adquirido un determinado concepto, destreza o actitud. Para poder señalar el grado alcanzado, las escalas de apreciación utilizan ítems como deficiente, regular, bien, muy bien, siempre, muchas veces, algunas veces o nunca. Las rúbricas son uno de los instrumentos de evaluación más conocidos y usados en la actualidad. Estas herramientas de evaluación son perfectas para establecer los niveles de logro de los aprendizajes de las alumnas y de los alumnos. Están formadas, como podemos ver en la imagen, un ejemplo de una rúbrica.
Están formadas por filas y columnas. En las filas se sitúan los estándares de aprendizaje que se evalúan y en las columnas, excepto la primera, se desglosan los niveles de logro. En la intersección de filas y columnas se redacta el grado de consecución de dichos estándares de aprendizaje, también llamados indicadores de logro. Algunas ventajas de las rúbricas son: permite la autoevaluación del alumnado. El alumnado sabe lo que tiene que hacer, lo que el profesorado espera. Las rúbricas le guían para saber en qué tiene que trabajar. Ayudan a que el alumnado se responsabilice de su aprendizaje, tomando parte activa en el mismo. Mejora los resultados generales, ya que el alumnado se esfuerza en dar lo mejor de sí. Fomenta la coevaluación entre el alumnado y con ello el intercambio de opiniones y sus habilidades sociales y de comunicación. Una lista de cotejo es un cuadro de doble entrada en el cual se anota en la columna izquierda una lista de criterios, palabras, frases u oraciones que señalan con claridad las acciones, tareas, comportamientos, habilidades o actitudes que se desean evaluar de un proceso de aprendizaje. Los criterios consideran aspectos relevantes del proceso de aprendizaje, por lo que es recomendable que se ordenen según la secuencia en que se realizarán las actividades. En la fila superior de esta tabla se establece una escala con dos variables, que es sí y no, o también puede ser adquirido o no adquirido. Las listas de cotejo son útiles para evaluar procesos de aprendizaje estructurados, identificar logros y áreas de mejora, evaluar productos terminados, promover la coevaluación y la autoevaluación entre los estudiantes, realizar una evaluación final a un proceso terminado y evaluar aspectos intermedios de un proceso. Un diario puede ser una herramienta de evaluación eficaz en varios contextos. Sirve para reflexionar sobre experiencias personales, emociones, progreso y aprendizaje en diferentes áreas de la vida, como por ejemplo la educación, el desarrollo personal o profesional. Al escribir regularmente en un diario, se puede evaluar el crecimiento personal e identificar patrones, analizar decisiones pasadas y establecer metas futuras basadas en esa evaluación continua. Los diarios son un instrumento de evaluación. La utilización de un diario semanal favorece enormemente el proceso de evaluación, tanto de alumnos como de docente. Si este se realiza adecuadamente, favorecen la evaluación formativa, ya que proporcionan al docente un feedback periódico sobre los aprendizajes de sus alumnos durante el proceso de enseñanza, permitiendo introducir los cambios oportunos para una mejora. Pero además, los diarios también se pueden utilizar como un instrumento para realizar una heteroevaluación con relación alumno-docente o para evaluar el interés, la predisposición hacia el aprendizaje, la motivación y estado emocional de los estudiantes. Un sociograma es una herramienta gráfica que representa las interacciones sociales dentro de un grupo. Se utiliza comúnmente en entornos educativos, empresariales y en entornos terapéuticos. Se utiliza para evaluar y comprender las relaciones entre los miembros del grupo. Para crear un sociograma, se solicita a los miembros del grupo que nombren a quienes prefieren trabajar, interactuar o pasar tiempo, lo que permite visualizar patrones de afinidad, liderazgo o posibles conflictos. Esta representación gráfica puede ayudar a identificar dinámicas grupales, fortalezas
y áreas de mejora, así como a facilitar estrategias para mejorar la colaboración, la cohesión y el ambiente social dentro del grupo. Es necesario facilitar a los tutores las tareas de organización y de gestión del grupo. Los sociogramas o test sociométricos nos permiten identificar la estructura del grupo, permitiéndonos destacar los líderes, los alumnos populares, así como los posibles casos de rechazo y acoso. Así pues, los sociogramas son un instrumento de evaluación de la realidad social de nuestras clases, que se manifiesta fundamental para ayudar a los docentes a favorecer un clima y un entorno de convivencia escolar positivo. El portafolio es un sistema de aprendizaje y de evaluación que permite recoger un conjunto de evidencias del proceso de aprendizaje y de lo aprendido, resultado de diferentes actividades realizadas por el estudiante. Esencialmente se concentra en un conjunto de documentos del estudiante, un contenedor de diversas elaboraciones distribuidos por apartados. El portafolio, o también conocido como carpeta de aprendizaje, puede contener trabajos y evidencias que los alumnos presentan para su evaluación. Estas evidencias pueden ser documentos de trabajo, videos, entrevistas, bibliografías, proyectos, problemas, casos, experimentos, trabajos realizados por iniciativa propia, comentarios formativos sobre el trabajo del estudiante realizados por, puede ser el profesor, compañeros, tutores, también diversas técnicas de evaluación y reflexiones del estudiante. También pequeños informes respecto a la evidencia que expliquen qué son y por qué se han incluido y de qué son evidencias. Bueno, el portafolio es un instrumento de evaluación perfecto para fomentar la autoevaluación y reflexión sobre el aprendizaje, ya que promueve en los estudiantes el pensamiento sobre sus propios progresos. Por último, tenemos las pruebas tradicionales en dos variables, orales y escritas. Estas son un instrumento de evaluación dedicado a recoger información acerca del contenido estudiado o trabajado. Se caracterizan porque tratan de medir resultados máximos, las condiciones de aplicación son estándares, las tareas son uniformes para todos los alumnos y alumnas, los alumnos se dan cuenta de que están siendo examinados y existen patrones externos que nos permiten realizar las medidas. Pertenecen a este tipo de técnicas los exámenes y demás pruebas escritas y orales, que también pueden resultar unos instrumentos válidos para la evaluación formativa. Si se utilizan como fuente de información complementaria y no única, y se entienden como medio para analizar y valorar otros aspectos del trabajo de los alumnos. En general, se consideran especialmente indicados para evaluar las capacidades de recordar contenidos relevantes ya trabajados, asociar o establecer relaciones coherentes entre contenidos próximos, expresar opiniones personales o juicios de valor sobre cuestiones básicas de las materias, ejercitar la atención, la observación, la memoria, la curiosidad, el análisis reflexivo, etc. Este tipo de pruebas son una de las principales herramientas empleadas en la evaluación sumativa, aunque no son la única ni la más eficaz, puesto que en muchas ocasiones los estudiantes se preocupan únicamente en superar el examen y dejan de lado la comprensión e interiorización de los aprendizajes. Ahora que ya conocemos los diferentes tipos de instrumentos de evaluación, podemos concluir que estos cuentan con las siguientes ventajas. Se adaptan a distintos tipos de aprendizaje y enseñanza, ayudan a detectar necesidades educativas, nos dejan ver si necesitamos reforzar alguna parte de los contenidos, objetivos o competencias de los estudiantes o en el docente. Personalizan la enseñanza y el aprendizaje. Miden el grado de cumplimiento de objetivos y competencias de los estudiantes. Dan una valoración objetiva en el desarrollo de competencias. Ayudan a ver el progreso de cada uno de los alumnos, quedando registrados los resultados por escrito. También permiten evaluar la labor docente y mejoran progresivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y nos permiten evaluar los aprendizajes de distintas maneras, fomentando el interés en los estudiantes y así evitando caer en la monotonía.